siempre que se predica o se enseña la Biblia, se enseña la verdad. La palabra de Dios es verdad, es viva, es eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero no siempre se enseña la verdad que la Biblia manifiesta de parte de Dios. No siempre, hermanos, llega el mensaje que Dios ha preparado para nosotros, que Dios ha enviado para nosotros a través de su palabra. En muchas ocasiones, hermanos, hay pasajes de la Escritura que se han utilizado para esclavizar, para engañar, para someter a las personas, para incluso hacerlas cometer delitos. Así de delicado es el uso de la palabra de Dios. Así que hoy voy a empezar con ustedes una serie de mensajes, hermanos, donde vamos a ir a algunos pasajes que lamentablemente se han enseñado de manera equivocada. Vamos a estudiar también algunos textos de la Escritura que incluso nos dan cierto miedo, que nos dejan intranquilos. Hay personas, hermanos, he conocido a personas que tienen miedo leer la Biblia. Y he conocido también a muchos creyentes que viven asustados, que viven amedrentados por malas enseñanzas de la Escritura. Así que vamos a emprender, hermanos, el camino de esta serie con todo respeto y amor cristiano. Porque sí tocaremos algunos pasajes que de manera común nos han enseñado mal. Déjeme anticiparle, yo tengo en el camino del Señor, como coloquialmente lo llamamos, ¿verdad?, en la fe cristiana, desde los 6 años de mi vida. Y he escuchado miles de predicaciones. Yo mismo, hermanos, debo confesarles que en otro tiempo llegué a predicar algunos mensajes de los cuales hoy digo, ¿cómo dije eso? ¿Verdad? ¿Cómo interpreté eso? ¿Cómo me dejé llevar por la corriente, por la influencia de tal vez toda una vida de enseñanza? Y llegué a enseñar lo mismo. Llegué a seguir las mismas interpretaciones, lejos de la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Toda la Biblia, hermanos, es la verdad. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Pero dice el apóstol Pedro en la segunda carta que debemos estar nosotros afianzados en la verdad presente, confirmados, dice, en la verdad presente. Y dice así: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan. El apóstol Pedro, hermanos, es algo muy parecido a lo que yo predico acá. Siempre predicaba lo mismo. Siempre predicaba lo mismo, y así ustedes, los que tienen más tiempo de escuchar mis mensajes, saben que siempre predico lo mismo. No hay un mensaje diferente que haya compartido yo domingo tras domingo. Siempre es lo mismo. Y bueno, estoy en buena compañía aquí con Pedro. Dice: no dejaré de recordarles siempre estas mismas cosas, aunque ustedes lo sepan, para que estén, dice, confirmados en la verdad presente. ¿Qué es esto de verdad presente? Si hay una verdad presente, hermanos, significa que hay una verdad pasada. ¿No es así?
Aquí por eso el apóstol Pedro lo aclara: estemos confirmados en la verdad presente. Así que la mayoría, hermanos, de los errores doctrinales, de los errores de interpretación en la Biblia, dependen de esto. ¿Predican la verdad? Sí, pero no la verdad presente. ¿Predican la Biblia? Sí. ¿Es la verdad? Sí, pero no la verdad presente. Y bueno, usted podrá decir: oiga, pero dice también el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por supuesto. Génesis 1, Génesis 2, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de las Crónicas, los profetas menores y mayores, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y todos aquellos hasta Malaquías. ¿Siguen vigentes para nosotros? Por supuesto que sí, pero desde la perspectiva de un nuevo pacto. Este es, hermanos amados, el mayor problema en la interpretación bíblica: la mezcla de los pactos. Jesucristo dice en Hebreos capítulo 10, pasaje que Rodrigo mencionaba hace unos minutos. En el verso 9 dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Sabe de qué está hablando el capítulo 10 de la carta a los Hebreos? De los sacrificios. De los sacrificios que se tenían que hacer anteriormente en el contexto de la ley para cubrir el pecado del pueblo. Cuando el pueblo había pecado, hermanos, Dios les había ordenado presentarse delante de Él con una ofrenda, con un sacrificio, en sustitución del pecador. Así estaba establecido por Dios. Así que el pecador, cuando era consciente de su pecado, venía, se presentaba delante del sacerdote y traía una ofrenda. El pecador, hermanos, estaba ahí porque era un pecador. Reconocía su pecado. Y entonces había traído, por instrucciones de Dios, una ofrenda que habría de ser sacrificada en su lugar. Era un sacrificio vicario, sustituto. Entonces el sacerdote salía y revisaba la ofrenda. No revisaba al pecador. El pecador era un perverso, un hombre pecador. Por eso estaba ahí. Así que no era revisado él, sino la ofrenda. Y entonces Dios había establecido qué tipo de animales podrían ser usados para el sacrificio. Un cordero, un becerro. No tenía nada que ver, hermanos, con el tamaño del pecado. Tenía que ver realmente con la capacidad económica, ahí sí, de cada persona. Porque había incluso ofrendas para los pobres. No había ningún pretexto para que un pecador se quedara y llevara su pecado y las consecuencias, sino que podían traer desde unas palomas y presentarlas delante del sacerdote que representaba al pueblo delante de Dios. Y el sacerdote revisaba la ofrenda, que fuera un cordero sin mancha, sin defecto. Y cuando esa ofrenda cumplía todos los requisitos que Dios había establecido, entonces el sacerdote lo aceptaba, lo sacrificaba en la misma presencia del pecador. Y entonces sucedía el intercambio. De hecho, el pecador ponía su mano en la cabeza de la ofrenda y ahí se hacía el intercambio. El pecado del pecador pasaba a la ofrenda
que había sido ya determinada como perfecta. Y entonces la perfección de la ofrenda pasaba al pecador. Y entonces ahora sí el animal era sacrificado. Y de hecho el pecador salía, hermanos, cubierto con la piel que declaraba justicia, con la piel que declaraba perfección, la piel del sacrificio. Ahora estaba limpio de pecado. Así era, hermanos, el sistema que Dios estableció bajo el contexto de la ley para todos aquellos que la quebrantaran. Porque nadie podía cumplir la ley. Y Dios estableció este principio, este modelo, para que el pecador saliera de esa condición. Sin embargo, todo lo que el hombre toca, hermanos, lo corrompe. Así que al rato era tan sencillo decir, bueno, puedo pecar. Al fin y al cabo me nacieron 3, 4 becerros perfectos. Pues los voy a usar y los voy a aprovechar, ¿no? Y después la misma religión fue complicando todo y entonces aquello ya era un negocio. Entonces Dios dice, ¿saben? Estoy hastiado de sus sacrificios, porque no han entendido el principio. Creen que es un simple ritual y lo hacen solamente para aquietar sus pensamientos. Y Dios dice, estoy ya harto de todos sus sacrificios, no los voy a aceptar más. Desde Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, ahí termina. Ahí Dios deja de aceptar los sacrificios. El pueblo de Israel los seguía ofreciendo, pero Dios no los aceptaba más. Dios no se involucraba más con este pueblo y ahora sus pecados estaban expuestos. Y así por 400 años. Pero entonces en Hebreos 10 sucede esta oración que Jesús hace al Padre. Esta oración la hace Jesús en el mismo cielo. Y dice, ya no quisiste más ofrendas, mas me preparaste un cuerpo. Y entonces dice, voy a cumplir tu voluntad. Y aquí es donde le dice, quita esto primero para poner esto último, para establecer esto último. Y a partir de ahí, hermanos, no más sacrificios de animales, sino como leía Rodrigo en el pasaje de Hebreos 10, con una sola ofrenda, Dios nos hizo en Jesucristo perfectos para siempre. Ahora estamos perdonados de pecados, hermanos, para siempre. No hay necesidad más de sacrificio. No hay necesidad más de involucrar otro tipo de cosas. Solamente es Jesucristo. Él es la ofrenda de Dios. Él es la provisión de Dios, aquella que Abraham le dice a Isaac cuando van camino al monte Moriah a ofrecer un sacrificio. E Isaac le dice, Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está la ofrenda? Y Abraham dice, con la sabiduría de Dios, con la revelación de Dios en su corazón, dice, tranquilo Isaac, Dios se proveerá a sí mismo de cordero. Así que 2000 años antes, Abraham estaba hablando proféticamente del sacrificio de Jesús en la cruz, de esa provisión de Dios. A sí mismo dice, Dios se proveerá a sí mismo de cordero. Y vemos completa y cumplida esa profecía, hermanos, en la cruz del Calvario. Jesús entregando su vida por ti y por mí. Y no hay más sacrificio. No queda nada más que hacer. Cristo lo hizo todo. Por eso dice aquí, quita esto primero y establece esto último. Esto último, hermanos, es la verdad presente
en la que Pedro dice nosotros debemos estar confirmados. Y por eso predicamos en esta iglesia lo mismo cada domingo. Y si va los jueves, y si va a las reuniones de célula, y si va el sábado a la iglesia de los sábados también, va a escuchar lo mismo. Que Cristo pagó por sus pecados. E increíblemente cada vez que predicamos lo mismo, entendemos algo nuevo, ¿no es así? Y es lo mismo. Pero Dios nos revela algo nuevo, que nos afirma en esa verdad presente y que nos hace disfrutar, hermanos, de esta bendición tan grande. Uno de los problemas que vamos a atender en esta serie en cuanto a la interpretación correcta es hacer a un lado la mezcla de la verdad anterior con la verdad presente. Esa mezcla que comúnmente, hermanos, se predica y se enseña y en la que la mayoría de la gente se siente cómoda. Es decir, sí, ya el sacrificio de Jesús es perfecto, es completo, pero yo también debo de hacer algo. Por eso el llamado de Dios a través de el apóstol Pablo a Timoteo, para todos aquellos hermanos que predicamos, que enseñamos la palabra del Señor, dice así, 2 Timoteo capítulo 2 verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ojo aquí, no es un obrero que no se equivoca, que no, yo tengo realmente muchas cosas de qué avergonzarme en lo personal. Sin embargo, he sido aprobado como usted y como yo por la sangre del Cordero. Hemos sido perfeccionados ante los ojos de Dios por la sangre del Cordero, no por nuestras obras. No somos perfectos en nosotros, sino en el Cordero. Y entonces dice que usa bien la palabra de verdad. Y esta palabra, usa bien, en realidad es una sola palabra en el griego. El Nuevo Testamento está escrito en el griego. Y esta palabra significa dividir. Que divide bien, que separa bien la palabra de verdad. De hecho, es una palabra usada en términos médicos, quirúrgicos particularmente. Cuando un diestro cirujano va a quitar un tumor y sabe que del otro lado hay cosas que no puede tocar, y entonces usa diestramente el bisturí, ¿no?, para quitar lo que está mal sin dañar lo que no debe dañar. Esa es la misma palabra, así se usaba en el griego, se usa en los términos médicos, ¿sí? Que usa bien la palabra de verdad, es decir, que puede distinguir entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre lo primero que dice Jesús y lo último. Fíjense bien que Jesús no dice lo nuevo, sino dice lo último, porque no hay más después de Jesús. Lo último. Podemos pues distinguir entre la verdad pasada y la verdad presente. Así que, hermanos amados, yo les invito a seguir esta serie que va a ser de gran bendición a nuestra vida. Vamos a aprender cosas maravillosas, nos vamos a liberar de muchas cosas, ideas que teníamos por ahí como un paradigma de la vida cristiana, que no tiene nada que ver con la vida cristiana. Algunas de ellas, hermanos, serán producto de una simple lectura correcta de la Escritura. Se va a sorprender de que hay muchos errores doctrinales, muchos pensamientos éticos, doctrinales del cristianismo, que son productos simplemente de una lectura equivocada. Es todo. Y todos ellos, hermanos,
Los voy a exponer ante ustedes bajo el principio rector de la interpretación de la Biblia. Dice el apóstol Pedro también, toda la escritura, o dice ninguna profecía es de interpretación privada. No se trata de lo que yo digo, no se trata de lo que yo pienso, no se trata de cómo lo interpreto yo y cómo lo interpretan otros. No, hermanos, el principio rector de la interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. No es de interpretación privada, no son ideas de hombres, no es que yo tengo unas nuevas ideas, no es que yo lo interpreto de otra manera. No, hermanos, les haría perder el tiempo. No se trata de eso. Se trata de ver la Biblia interpretándose a sí misma. Amén. Así que de eso se va a tratar esta serie. Y entramos, hermanos, al primer pasaje. Vayan a Mateo capítulo 7, el verso 22. De alguna manera, hermanos, todos hemos creído siempre como un paradigma del cristianismo, una idea preconcebida del cristianismo, es que precisamente el cristianismo tiene que ver con el comportamiento de los cristianos. Hemos enfocado siempre, de alguna manera, al cristianismo en el contexto de la manera de vivir del cristiano. Un cristiano debe de hacer esto y no debe de hacer esto. Un cristiano no puede hacer esto. Un cristiano debe de ser así. Un cristiano debe comportarse así. Un cristiano debe vestirse así. Y dependiendo de las interpretaciones, hermanos, usted va a encontrar iglesias donde las mujeres no pueden usar cosméticos, donde deben usar vestidos hasta los tobillos, donde los hombres esto, donde los hombres aquello, por interpretaciones. Como dice ahí que las mujeres no deben de usar ropas de hombres, entonces hay iglesias donde les prohíben a las mujeres usar pantalón. Y cosas así. Irrelevantes al final. Porque en aquel tiempo todos usaban túnicas, así que no se refería a los pantalones. Se refería a un tipo especial de ropa interior. Pero alguien dijo, no debe de usar ropa de hombre. Entonces el pantalón, porque ahora por costumbre el hombre usa pantalón. No sé cómo interpretan eso en Escocia, por ejemplo, que los hombres usan falda, ¿no? Entonces fueron adaptando muchas interpretaciones de la escritura al contexto cultural. Y redujeron, hermanos, el cristianismo a la manera de vivir de los cristianos. Y desde ahí han interpretado muchísimas partes de la escritura, cayendo en un error. Y este pasaje es uno de ellos. Vean, Mateo 7, el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese bien primero el tema aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que el tema aquí es quién entra al reino de los cielos. ¿Sí? Y este pasaje, hermanos, por muchos años, créanme, yo me lo brincaba. Porque dije, no va a ser yo uno de esos, ¿verdad? Que me la pase, Señor, Señor, y al último no entro. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Otra traducción dice, sino el que hace la obra de mi Padre. Y si usted lo lee así, hermanos, pues la verdad que sí nos deja medio intranquilos, ¿no?
¿Y cuántas veces lo hemos aplicado a otros siempre, verdad? Sobre todo a los que se vinieron, estuvieron en la iglesia un tiempo y se fueron, o los que estaban en la iglesia y de repente fallaron. No es que los demás no fallamos, sino en que algunos los descubrimos, ¿verdad? No todo el que hace la voluntad, no todo el que hace, sino todo el que hace la voluntad, todo el que hace la obra de mi Padre, ese entrará al reino de los cielos. Bueno, ¿qué está diciendo aquí? Entonces eso, les digo, me deja a mí ciertamente intranquilo, ¿verdad? Porque vengo, alabo y canto y sirvo y predico y demás. Y luego espere, la cosa se pone peor. Vea los siguientes versos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjense bien, este es un grupo de personas que se está presentando delante del Señor. Dice Jesús: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. ¿Se acuerdan que dice en el verso 21? No todo el que me dice Señor, Señor. Entonces ya nos está diciendo a qué grupo de personas se refiere, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la obra de Dios que está en los cielos. Y luego dice: en aquel día. Entonces ya nos ubica específicamente en un escenario. En aquel día. Y déjeme decirle que en aquel día usted y yo no estaremos. En aquel día se refiere el Señor a su venida, a su segunda venida. Nosotros ya no estamos para la segunda venida. 7 años antes nos fuimos con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia, que después les voy a explicar. ¿Sí? Para los nuevos, para los que no entienden todavía esto, qué es esto del rapto y el arrebatamiento, no se asuste, es una bendición para nosotros, ¿sí? Pero en aquel día, primero no estaremos ahí. Y dice: muchos me dirán: ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Oiga, aquí está hablando de buenos cristianos, ¿no? Estos deben de ser personas, yo creo que dignas de reconocimiento. Profetizan en su nombre, echan fuera demonios en su nombre y además hacen muchos milagros. Siguiente verso. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. A ver, no estamos hablando de personas que no hayan hecho algo. No son personas que no hicieron nada. No son personas que pasaron la vida cristiana sin hacer nada más que tal vez venir el domingo y sentarse un rato. No, son las personas que hacían cosas. No hicimos nosotros en tu nombre. No hicimos. Y entonces Jesús dice: yo les declararé: nunca los conocí. Esto, hermanos, decía así es Luis, debe de ser lo más trágico. Porque el Dios que conoce todo dice: no te conocí. ¿Cómo si tú conoces todo? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Nunca os conocí, dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Se trata de hacer o de no hacer. Recuerden, les dije en el verso 20 o 21, ¿cuál era el tema? La entrada al reino de Dios, ¿sí? La salvación. ¿Quiénes se salvan? ¿Quiénes se van a salvar? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque aquellos que me dicen Señor, Señor
y dicen que en mi nombre hicieron, a ellos les declararé, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Hicieron milagros, profetizaron, echaron fuera demonios. ¿Eso es maldad? Son cosas buenas, ¿no? Pero Jesús dice, son hacedores de maldad. Porque de lo que está hablando, hermanos, es de quién entrará al reino de los cielos. Todo aquel que quiere entrar al reino de los cielos por lo que ha hecho, está perdido. No se trata, hermanos, de lo que hacemos. Hacedores de maldad les está diciendo a estos que quieren justificarse delante de Dios por lo que hicieron. O sea, vienen y le dicen, oye, yo soy buena persona. Yo no soy como Paco Ismael, que ya sabes, ¿no? Yo no. Nosotros sí hicimos. Señor, nosotros te servimos, nosotros nos portamos bien, nosotros fuimos, nosotros hicimos. Estas son personas simple y sencillamente, hermanos, que vienen delante de Dios y se justifican por sus obras. El profeta Isaías dice que delante de Dios nuestras obras de justicia, fíjese bien, no habla del pecado. Nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. Les he explicado, trapo de inmundicia es papel higiénico usado. De cualquier forma, todas son desagradables. A los ojos de Dios, nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. Es decir, no alcanzan a justificarnos. Fíjese bien, no dice nuestro pecado, hermanos. Dice nuestras obras de justicia. Las cosas que nosotros hacemos en nuestras fuerzas para agradarle a Dios. Si yo vengo y digo, bueno, Señor, necesito un milagro de tu parte. Necesito que me sanes, necesito que me restaures, necesito que me prosperes. Mi negocio va mal, la familia, Señor, está cayéndoseme a pedazos. Señor, yo te prometo que si tú me das este milagro, Señor, yo te prometo que ahora sí voy a ir temprano para que ya el pastor no esté molestando con mensajes tan temprano el domingo. Señor, hasta voy a diezmar. Te prometo que si me dan ese aumento de sueldo, ahora sí voy a diezmar. Si tú me haces el milagro de cerrar este negocio, Señor, ahí voy a estar el domingo temprano con mi ofrenda y todo. Hermano, eso es obra de trapos de inmundicia. Querer ganar el favor de Dios haciendo algo. Ese es este grupo de personas a los cuales Jesús dice, les declarará, apártense de mí, nunca los conocí. Hacedores de maldad. Nunca los conocí. Toda persona, hermanos, que quiera presentarse delante de Dios, que quiera recibir algo delante de Dios en una especie de intercambio, no ha entendido. No ha conocido a Dios. Una cosa es conocer de Dios y otra es conocer a Dios. Entonces, cuando queremos nosotros ganar el favor de Dios, cuando queremos nosotros ganar la entrada al cielo, por allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, por allá, viene un joven con Jesús. Le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre tiene buenas intenciones, buenos deseos y anhelos en el corazón. Él quiere la vida eterna, pero él piensa, hermanos, que puede hacer algo.
Como toda su vida le ha ido bien en los negocios, lo conocemos de hecho como el joven rico, porque ahí mismo la historia dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que es un hombre que le había ido bien, o tal vez era un niño mimado que recibió una herencia y tenía mucho dinero. No sabemos el contexto de su fortuna, pero la tenía. Así que estaba de alguna manera acostumbrado, hermanos, a vivir bien y a hacer lo que quiera con su dinero. Así que ¿por qué no la salvación? ¿Por qué no heredar la vida eterna? Si en todo me ha ido bien, si todo lo he podido hacer yo. Así que él viene con Jesús y le dice: ¿qué haré? Por eso se dirige a él como un maestro. Los maestros nos enseñan qué hacer, ¿no es así? Los maestros nos enseñan a hacer. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La respuesta es la misma: hacedores de maldad, ¿no? Jesús le dice: bueno, los mandamientos sabes. Y dice: Señor, eso es cosa de niños, los he cumplido desde mi juventud, desde mi niñez. Jesús dice: bueno, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Será que vendiendo todo y dándolo a los pobres, con eso heredamos la vida eterna? No, lo que Jesús está haciendo es revelando lo que hay en el corazón de este hombre y le está demostrando que es imposible para nosotros cumplir a Dios. Es imposible para nosotros agradar a Dios en nuestras fuerzas. En el siguiente capítulo 18 o 18 y 19 o 17 y 18, ahí en el Evangelio de Lucas, aparece otra historia. Jesús con un hombre llamado Zaqueo, un pecador. ¿Se acuerdan? Lo meditamos hace unas semanas. Pecador notorio. O sea, todo el mundo sabía que este era bien perverso. Todo el mundo sabía que Zaqueo era un pecador y tenían razón. Y Zaqueo no lo oculta. Pero Zaqueo viene a encontrarse con Jesús. Y Jesús lo conoce y le dice: Zaqueo, desciende de ahí, porque hoy yo necesito estar en tu casa. Y de ahí, después de bajar Zaqueo de ese árbol, va Jesús a la casa de él, entran a su casa y Zaqueo le ofrece una comida, como hacía con todos sus amigos. Y Jesús se sienta a la mesa y no hay: Zaqueo, los mandamientos no hay, ve y vende todo lo que tienes, Zaqueo, dalo a los pobres. No hay una demanda de Jesús. Simple y sencillamente la provisión de la gracia. Dice: yo necesito estar en tu casa, yo necesito que me conozcas. Y entonces se presenta Zaqueo delante de Jesús, hermanos, y al ver toda aquella gracia que le es impartida, dice, se puso de pie y dice: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo le debo a alguno, venga, se lo voy a pagar cuadruplicado. La ley decía que si alguien defraudaba a alguien, debería de pagarle el doble. Pero Zaqueo dice: no, yo se lo voy a pagar 4 veces. Solo la gracia transforma. ¿Es una obra? Sí, pero la obra viene como producto de la gracia. Aquella obra que Jesús le demandó al joven rico, Zaqueo la hace de manera natural, sin que nadie se lo ordene. No se lo pidió Jesús. Así que, hermanos, el tema de Mateo 7 tiene que ver con aquellos que quieren justificarse delante de Dios por medio de las obras, que quieren ganar el reino de Dios mediante su comportamiento, mediante sus obras. Pero aquí Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la obra de Dios. Bueno, entonces yo quiero saber cuál es la obra, cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y esta la expresa Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, por allá del verso 28. Dice:
Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque nosotros siempre queremos hacer, ¿sí? Es nuestra naturaleza, porque el hacer, hermanos, nos permite tener un cierto control, ¿verdad? Porque si Dios me dice, haz esto y con eso eres salvo, pues yo voy a intentar hacerlo, ¿no? Y me deja el control. Así que aquí le vuelven a preguntar a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ponga atención. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Lean conmigo. A ver, lean todos juntos conmigo después de la coma, ¿sí? ¿Cuál es? Lo leemos otra vez, ¿sí? Una vez más. Amén, ya se vio más uniforme. Es que Ismael no está leyendo. Que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios, hermanos. Eso es todo. Por eso aquellos les declara hacedores de maldad, no porque hicieron cosas malas, sino porque las cosas buenas que hicieron las quisieron usar para justificarse delante de Dios, cuando la obra de Dios, fíjense bien, hermanos, esto es un absoluto, ¿sí? La obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. De eso se trata nada más, de creer. Por eso en el contexto de la cena del Señor, otra vez Rodrigo nos invitaba: puedes participar y puedes recibir los beneficios si crees en el que Él ha enviado, en el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que no más, hermanos, estar asustados con este pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice. Señor, Señor, yo fui a todos los cultos. Señor, Señor, yo hice. No, hermanos, no habrá necesidad de eso, sino solo de creer. Porque si fuera por obras, hermanos, ¿cuántas obras son necesarias? Y si estoy acumulando buenas obras, ¿cuántas me quitan por cada mala obra que haga? No hay un registro de eso. La Biblia no nos presenta ese sistema, sino creer en el que Él ha enviado. Y sabe, le tengo una noticia mejor, porque esto ya es sencillo, ¿no? Pero usted dirá: ¿y cómo creo? Bueno, ni siquiera eso es de nosotros. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Usted y yo, hermanos, hemos podido creer en Jesucristo por el don de la fe que nos ha sido dada. No es que fuimos muy inteligentes, no es que fuimos muy bondadosos, no. Es que Dios nos dio la fe para creer. Así que ni la fe, hermanos, es una obra nuestra, es también un regalo de Dios. Y eso es lo que hace que la salvación sea perfecta. Eso es lo que nos puede dar a ti y a mí la tranquilidad. Oye, ¿y cómo sabré si estoy creyendo? Sí, porque a veces dudamos, ¿no? Y bueno, no sé si a usted le pasa como a mí. ¿Y habré creído bien? Y verdaderamente creí. No se preocupe, no depende de nosotros. La fe nos ha sido dada por Dios y hemos visto a Jesús
como el Hijo de Dios, que pagó por nuestros pecados para darnos vida eterna. Así que nosotros no somos de ese grupo a los cuales el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. No, hermano. Definitivamente que no. Nosotros somos de aquellos que hemos hecho la obra de Dios. Y esta es la obra de Dios. Fíjense bien, está hablando de la práctica de la fe, de la práctica cristiana. No tiene nada que ver, hermanos, con hacer cosas. La práctica del cristianismo, la práctica de la fe, es creer. Y cuando nosotros creemos, hermanos, vienen después las obras como resultado. Viene después el fruto como resultado de creer. Viene la transformación en nuestra vida, como Zaqueo y como muchos otros hermanos que fueron tocados por Dios mediante la fe y fueron transformados. Incline su rostro, por favor, cierre sus ojos. Padre, hoy queremos agradecerte la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar en tu casa, de exponernos a tu bendita palabra. Gracias, Señor, que nos permites, por la revelación de la misma palabra, entender este mensaje tan glorioso. Gracias, Padre, porque estoy seguro que a través de esta serie de mensajes, Señor, vas a ir derribando de nuestro pensamiento muchas dudas, incluso muchas preocupaciones que tal vez tenemos en relación a nuestra fe.